más importante de este webinar es entender qué hay detrás de los procesos de sucesión y eso nos va a dar cierta claridad al momento de tener compasión y empatía con el proceso para las personas involucradas y para los que están afuera de lo que es la familia empresaria, ¿sí? Así que bueno, todos los que están presentes me conocen, así que no voy a dedicar tiempo a presentarme. Así que arranquemos con de qué va a venir la presentación. Déjenme largar el horario, así me voy siguiendo. Ahí está. Bien, vamos a repasar estos puntos. A mí me gusta un proceso que es contar lo que le voy a decir, decírselos y después repasar sobre los puntos establecidos, ¿no? Entonces nuestro derrotero es el por qué este más importante, tensiones invisibles, una metáfora visual para tener una mejor visualización de lo que sucede, errores comunes en la sucesión, qué hacen diferente las familias que logran crecer, claves para una sucesión sana, preguntas para ustedes y después un resumen de cómo es el abordaje desde mi consultora. Así que arranquemos. ¿Por qué es importante este tema? Bien, hay un desafío absolutamente necesario en las empresas familiares que tiene que ver con un tema estadístico y ya un tema social, ¿no? Las empresas, o la mayor cantidad de empresas y empleadores de Argentina son las pymes en su sumatoria. Y sucede que son las que tienen mayor tasa de fracaso dentro de lo que es el proceso organizacional. Esto es una estadística global. Aproximadamente el 70% de las empresas familiares no superan la transición, la primera transición generacional. La segunda transición generacional aparentemente la superan alrededor de un 5%. Y esto tiene como contraprestación, y por eso hablo del impacto social, es el mayor empleador, es donde más oportunidades hay de generar empleo y bienestar, y es un área de oportunidad para las empresas en su desarrollo y continuidad, y para la sociedad en su conjunto, para lograr un mayor bienestar, dada la potencia empleadora que tiene este segmento, ¿no? Eh, la necesidad que se da para que esto suceda es un tema de planificación. O sea, si no hay una planificación pensada para darle sustentabilidad a una organización familiar, caen dentro del 70%. Entonces, el impacto en la estabilidad y crecimiento de la empresa, el fracaso eh, de un proceso de sucesión lleva a inestabilidad las dificultades del proceso de sucesión llevan a una inestabilidad en la dirección, llevan a pérdida de talento dada la pérdida o la generación de incertidumbres dentro de una organización, donde no se sabe bien quién toma decisiones, donde hay idas y vueltas, donde no hay procedimientos escritos, donde hay discusiones sobre cómo se hacen las cosas de manera recurrente, o se generan tropiezos sobre los mismos obstáculos, ¿no? Y eso lo que genera es todo un proceso de conversaciones que erosionan permanentemente las relaciones internas de la organización. Si vamos a las tensiones invisibles, tienen que ver principalmente, están detrás de todas esas tensiones hay emociones. Y son emociones complejas, dada la dinámica familiar. Lo que sucede en la familia se arrastra a la organización porque es inevitable. No se puede separar la relación o el vínculo emocional de los miembros con lo que sucede en la organización. Cuando hay que asignar una tarea, ya tenemos ciertos prejuicios sobre a quién se la vamos a asignar. Cuando alguien da una opinión, tenemos mayores prejuicios, dado que conocemos a las personas en su mayoría de toda la vida, ¿sí? Conocemos una faceta de las personas y creemos que esa misma faceta es la que está presente en la organización. Y empezamos a tener cada vez mayor cantidad de obstáculos al momento de poder gestionar la organización. Por un lado nos encontramos con fundadores que nos sueltan, ¿sí? Que están en un paradigma de control, que es muy difícil aceptar el proceso de soltar o delegar porque el fundador con un carácter emprendedor que lo llevó adelante, que sacó la organización desde sus inicios con un montón de esfuerzo, con un montón de dedicación, con ideas, resolviendo problemas recurrentemente y con éxito, que los llevaron hasta el lugar donde están y cuando se ingresa la generación siguiente, hay tensión porque los puntos de vista son diferentes, porque generacionalmente están en otro lugar, porque tienen otras expectativas de la empresa, porque quieren tener otros objetivos o tienen otros objetivos personales que no necesariamente son los del fundador.
y empiezan a quedarse tensiones y generar conflictos, principalmente en la toma de decisiones, que terminan impactando en la operatividad de la organización. Por otro lado, podemos tener un sucesor sin poder. Cuando encontramos esto, no solamente el hecho de que no tenga poder, a veces incluso termina siendo peor que haya dos personas tomando decisiones, porque el hecho de llevar el mismo apellido en una organización para el resto de las personas que integran la organización termina siendo algo de mucho peso. Observan al mismo apellido como propietarios y se empieza a generar cierta confusión entre lo que es la propiedad y lo que es la gestión. Y eso genera mucha incertidumbre. Lo mismo que estar a la sombra de una persona que toma decisiones y el familiar directo cuyas decisiones son minimizadas o desatendidas. Eso genera enorme cantidad de frustraciones, enorme cantidad de micromanagement o microgestiones necesarias para que las cosas sucedan y termina impactando en la organización en su totalidad. El tercer punto es la familia opinando desde afuera. Cuando ingresa una segunda generación, en lo que nos encontramos, o sea, tenemos la generación fundadora y viene la siguiente, que esa generación viene acompañado de esposas o esposos que tienden a opinar desde afuera. Cuando hay más de un hijo en la segunda generación, empieza a haber cuñados y cuñadas que se multiplican, que tienen su mirada, su cultura, su forma de ver las cosas y tienen conversaciones ya en núcleos familiares que no son los de la familia de origen, que también aportan a la tensión, dado que quizás no tengan un conocimiento profundo de lo que sucede en la empresa, pero suponen cómo deberían ser las cosas. Sí. Cuando nos encontramos con el proceso de cambio generacional, traigo la metáfora del piloto cambiando con el avión en vuelo, porque si no hay una planificación para el proceso de transición, este tipo de cambios pueden ser de mucho impacto en términos de resultados económicos, en términos de pérdida de talentos, en cuestiones que tienen que ver con el impacto en la familia en términos de armonía, que es una de las cosas que desde eh, la mirada de la consultora buscamos resolver. ¿No? Prioritariamente buscamos la armonía familiar. Y es entonces donde es necesario, desde el convencimiento del fundador, entender que si no hay un plan de sucesión a través del cual se establezcan objetivos, una visión clara acerca de lo que se quiere de la empresa, que sea consensuado y se trabaje en conjunto y haya espacios de discusión, empezamos a tener el problema de cambiar el piloto en el vuelo con el riesgo que eso implica, ¿no? ¿Cómo se mitigan esos riesgos? Planificando. ¿Vamos a tener un plan basado en nivel de detalles de cada operación? No, pero sí hay que tener al menos un plan donde qué cosas son las que estoy dispuesto a aceptar en términos de cambio, cuáles no, y entender que hay que tener una visión compartida que nos permita poder tener justamente una alineación acerca de los objetivos de la organización. Hay que tener en cuenta que la continuidad no implica perder, o sea, si quiero darle continuidad, no implica cambiar la identidad de la organización porque la sucesión tenga ideas diferentes. Entonces, entender que la identidad cultural de la organización para el fundador tiene profundos arraigos emocionales y la necesidad de darle trascendencia, la generación que viene entrando en la organización tiene que también ser empática respecto de esto para poder darle la continuidad a la identidad, aunque ciertos procesos, objetivos, estrategias tengan una mirada nueva, refrescante que necesita la empresa para la etapa siguiente, ¿no? La energía del fundador llevó a la empresa hasta un lugar, la segunda generación le va a aportar una nueva mirada, nuevas dinámicas y nuevos conceptos de innovación que le van a permitir avanzar a la segunda etapa de su desarrollo. ¿Sí? Errores comunes en los procesos de sucesión. Cuando se confunde el hecho de la continuidad con la copia, ¿sí? Si yo pretendo que mis sucesores hagan lo mismo que vengo haciendo, eso es un limitante muy grande en el proceso en lo que tiene que ver con innovación y crecimiento. ¿Por qué? Porque
Bueno, ni hablar con todo lo que está sucediendo ahora con el avance tecnológico. Pero más allá de eso, si nos remontáramos al pasado, todas las generaciones que vienen con nuevas ideas. ¿Por qué? Porque en general han tenido una educación distinta, los procesos de evolución y modernización son grandes. Si la segunda generación viene con experiencias en otras empresas, va a aportar una mirada desde la experiencia que obtuvo, más allá de lo que es educación. Y por otro lado, venimos creciendo, generación tras generación, tenemos mayor nivel de educación y eso también nos da una mirada distinta para la innovación y el crecimiento. Entonces, cada líder va a aportar su enfoque, con lo cual entender que la continuidad de la empresa no necesariamente tiene que ver con hacer lo mismo que se venía haciendo o tener los mismos objetivos o mismos productos, mismos mercados. Todo tiene que ser analizado y buscar acuerdos entre las miradas de las dos generaciones o tres, cuando llega el caso de que a veces convivan las tres. ¿Sí? No hablar de lo importante. Es absolutamente recurrente en mis clientes encontrarme con que no, prefiero no hablar de estas cosas porque son para problemas. Si entro en tal tema, voy a tener discusiones que no quiero tener. Yo prefiero mantenerme bien con mi familia y esto no conversarlo con mi familia. Es una forma. Es como, pero si me permiten la analogía, es como barrer abajo la alfombra, ¿no? El problema está, no lo abordo porque no quiero un conflicto, pero eso no significa que el problema se resuelva. Entonces las tensiones se mantienen y como toda situación que no se trabaja, la tensión aumenta. Y en algún punto esa tensión va a generar una ruptura. Con lo cual es importante que establecer espacios o contextos donde yo pueda abordar las conversaciones sin invadir los espacios que tienen que ver o con la familia o con la relación con miembros de la organización o incluso con socios propietarios. ¿Sí? El tercer punto tiene que ver con evitar lo emocional. ¿Sí? Las personas de mi generación y anteriores, mi generación es una especie de transición. Empezamos, tuvimos que aprender un poco a los golpes que la vulnerabilidad no es debilidad. Las generaciones que me suceden a mí tienden a tener una mayor eh, flexibilidad al momento de mostrarse vulnerables y esa vulnerabilidad que en el pasado se confundía con debilidad, hoy tiene que ver con una habilidad necesaria para el liderazgo y la gestión empresarial. Si yo me manifiesto vulnerable a lo que me pasa a mí y a los demás, empiezo a tener una relación mucho más genuina que me va a permitir tomar mejores decisiones, poder ponerme en el lugar del otro y aceptar lo que le está pasando, dado que las emociones en sí mismas no pueden ocultarse ni taparse, van a estar. Lo que puedo hacer es gestionarlas. Si yo las pongo sobre la mesa y puedo hablar de los miedos respecto de la sucesión, puedo hablar de mis inseguridades, puedo hablar de dudas que tengo sobre los procesos de toma de decisiones, me va a permitir a mí poder tomar mejores decisiones desde un punto de vista de fundador para acompañar a mi sucesor en el avance. ¿Qué hacen diferentes las familias que logran crecer? Bueno, acá empieza a haber, principalmente es darse cuenta a tiempo y empezar a planificar porque los desafíos aparecen. Pero hay un par de cosas que resulta ser más del 90% de los casos, donde encontramos la raíz del problema principal. El primer punto es lo que es visión compartida o falta de visión compartida. El fundador crea una empresa, la pone a funcionar, diseñó un producto, diseñó un servicio, atendió problemas, resolvió problemas, despidió empleados, llegó a un resultado exitoso y viene uno nuevo que tiene otra idea. Así nos hacen las cosas, se debe hacer de tal manera, de tal otra, y ahí es donde tenemos una bifurcación en las visiones. Yo visualizo una empresa futuro de una manera y mi sucesor de otra. Si no tengo una visión compartida, la tensión en la toma de decisiones va a ser enorme. Cuando tengamos que discutir sobre una inversión, va a ser difícil ponernos de acuerdo. Cuando tenemos que discutir la incorporación o no de un equipo de trabajo, una compra de tecnología o abordar un mercado o incluir un nuevo producto, va a haber tensiones porque no tenemos una visión con la que podamos convivir las dos generaciones. Incluso a veces sucede entre mismos socios esto, ¿no? Porque acá
la figura de empresa familiar tiene un condimento emocional mucho más potente, pero a veces estos mismos problemas suceden porque, bueno, la vida, cuando tomamos decisiones en algún momento sobre avanzar en una organización, nos encuentra en una circunstancia, pasan 5, 10, 15 años y tenemos aprendizajes, tenemos nuevos puntos de vista y a veces eso también erosiona lo que había sido en el pasado una visión compartida hacia una nueva posibilidad. Lo segundo es un gobierno claro. ¿Qué significa gobierno claro? Porque enseguida cuando se habla de gobierno piensa en, no sé, en el Estado. No, el gobierno tiene que ver con crear los órganos que le den el entorno de gobernanza a la organización. Y acá es donde empiezan a aparecer algunas cosas que terminan siendo como muy evidentes, pero que son de una alta complejidad de puesta en marcha. Y es entender que el espacio familiar, el espacio organizacional y el espacio de propiedad, en unas filminas más adelante les voy a dar un ejemplo gráfico de esto. Si no tengo definido los órganos de gobierno para cada una de esas gestiones, empiezo a tratar todos los temas como si fuese el mismo espacio. Entonces se me mezcla en el asado del domingo el problema de una falta de algún personal o alguna dificultad de la semana en la planta y ya el asado del domingo deja de ser agradable porque sé que me voy a enfrentar con problemas de la empresa y lo mismo sucede en la organización cuando al momento de emitir una crítica eh, sobre otra persona, mezclo todo lo que yo tengo en términos de sentimientos o emociones relacionados con mi relación familiar. Entonces hay constantes malentendidos en los procesos de gestión. ¿Sí? El otro punto importante en esta faceta es el diálogo facilitado. Cuando una organización tiene dificultades para ponerse de acuerdo, y principalmente en temas sensibles, cuando tengo que resolver conflictos de, no sé, incorporar o despedir un familiar, invertir, lanzar una empresa nueva o una unidad de negocios nueva, sumarme o no a la empresa de familia, esos espacios de conversación facilitados hacen que haya una mayor escucha y se desarrolle un espacio de mayor empatía y compasión respecto de lo que le pasa al otro y a entender el punto de vista del otro para poder tomar mejores decisiones. Incluso cuando no me gusta lo que estoy escuchando. Un proceso de facilitación ayuda a que esa escucha sea mucho más genuina y permita entender los puntos de vista para poder abordar estos temas sensibles. ¿Sí? ¿Cuáles son las claves para un proceso de sucesión sana? Bueno, acá hablamos un poco de órganos de gobierno, pero después también tenemos que tener los roles. ¿Sí? Entonces, hay un caso de un cliente muy divertido para verlo de afuera. El dueño de la empresa, no sé si, me parece que no se sumó, estaba de viaje, se iba a sumar. Este, Se quejaba porque el hijo estaba con el celular. Entonces, eh, ¿cuál es su sensación? Al final, viene acá, está al pedo, está con el celular, ¿no? Esa es lo primero que llega a decir. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no está claro el rol y no está claro los objetivos del puesto. El trabajo estaba terminado, no estaba la pregunta hecha sobre si el trabajo estaba terminado, pero el papá lo que veía era a un hijo que para él representa la continuidad organizacional y para él representa que está su hijo, que es su apellido, que es como él mismo frente a los empleados con el celular, es un ejemplo de lo que no habría que hacer. Entonces, ¿qué es lo que observo yo cuál es mi pregunta al respecto de eso? ¿Cuáles son los objetivos y cuál fue la tarea? ¿Esos objetivos estuvieron cumplidos? ¿La tarea estuvo terminada? Porque si eso funcionó, lo que tengo que hacer es aumentar la cantidad de tareas, cambiar la tarea, cambiar los objetivos, hasta que encontrar el punto en que su tiempo de trabajo esté cumplido. Porque si no, va a agarrar el celular. Entonces, en lugar de discutir el celular, discuto el trabajo, discuto el rol, discuto los objetivos y tengo que poder gestionar eso porque el desafío más grande que tengo enfrente es que tengo a mi hijo. Entonces, no puedo tratar a mi hijo como converso en mi casa, porque es otro ámbito. Tengo que hablar con mi hijo en la organización en función del rol que está llevando adelante. Y si ese rol no está definido, todo esto que comenté empieza a aparecer. Por supuesto que para que lo que acabo de decir aparezca, tiene que haber espacios de conversaciones abiertas y honestas.
Entonces, ¿en qué momento voy a conversar con mi hijo si yo lo veo en esas circunstancias? Siguiendo el ejemplo. Lo primero que me nace es una crítica en ese momento, instantánea, empujada por el ego, porque soy el padre, porque no puedo ver las circunstancias. Tengo que gestionar esa emoción y moverme a un ámbito donde pueda conversar. Entonces, en ese ámbito tengo que tratar a mi hijo como un empleado y tengo que decírselo. Eso es la honestidad de la conversación. En este momento vamos a hablar de gerente a empleado, vamos a hablar de dueño a gerente, vamos a hablar de este rol de liderazgo a un rol de liderado. Establezco el contexto y ahí empiezo a hablar de lo que necesito de esa persona en el rol, independientemente de quién sea, y esa es la mayor dificultad en términos de gestión, porque es algo que el fundador no se enfrentó durante toda su carrera hasta el momento que ingresa un familiar. El acompañamiento adecuado es básico para que esto suceda. Entonces, cuando yo no puedo, la vulnerabilidad, cuando la reconozco como que es una fortaleza y no una debilidad, me permite pedir ayuda, que es justamente el principal indicador de si soy o no vulnerable. Cuando puedo, tengo la capacidad de pedir ayuda. Entonces, si tengo la capacidad de pedir ayuda, puedo empezar a buscar un acompañamiento. ¿Para qué? Para que esa persona me ayude a centrarme en el objetivo por el cual yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y ese momento donde la emoción es difícil de gestionar, alguien que acompañe en el proceso tiene sentido si no lo puedo hacer por mis propios medios. ¿Sí? Les había prometido hablar de, antes de pasar, porque el próximo paso es empezar a hacer algunas preguntas hacia ustedes, les iba a comentar, y se me pasó en una filmina previa, un segundito, les iba a dar una imagen de cómo se visualiza o cómo visualizo una organización familiar. Un segundito, que creo que me pasé de largo. Acá. Yo les hablaba de la familia opinando de afuera, les hablé de órganos de gobierno, en algún momento habrán escuchado la palabra propiedad, ¿sí? Y para que tengan una imagen visual de lo que se observa desde mi mirada o la mirada de un coach organizacional que asiste a familias en estos procesos, lo que vemos es eh, tres subsistemas conviviendo. ¿Sí? Tenemos un subsistema que es la familia, donde tenemos objetivos específicos. La familia no es porque lo declare, pero si uno piensa en lo que una familia busca, es que sus miembros se desarrollen. Pensemos en términos de nuestra propia familia, que nuestros hijos puedan estudiar, que se desarrollen como personas íntegras, responsables, que crezcan tanto profesional como personalmente, ¿sí? Por otro lado, existe la propiedad, que es cuando yo soy accionista, tengo una parte de una organización. Y como propietario de algo, como capitalista, ¿sí? Mi intención y mi objetivo no tiene que ver con cosas que no sean más que el rendimiento del capital invertido tenga un rendimiento competitivo con el mercado. Entonces, lo puedo evaluar con cierta emocionalidad, que por supuesto es así. Si es una empresa de familia, voy a tener cierta expectativa distinta, pero en definitiva, lo que tengo que ver y centrarme en el momento de analizarme como propietario o como accionista de una organización es ver que el dinero invertido me esté rindiendo como pretendo que me rinda y que sea competitivo con otras inversiones de mercado. El tercer punto es la empresa. Cuando nombro empresa, quiero decir lo que sería el organigrama, y es la gestión empresarial. Estos tres subsistemas en una empresa familiar conviven. Y la tensión que se genera tiene que ver con la propia naturaleza de la empresa familiar. La familia busca armonía, la propiedad busca rendimiento del capital, y la empresa o el organigrama lo que pretende o que debería buscar es la creación de valor para los accionistas. Entonces, si yo estoy en la empresa y no creo valor, la empresa me va a despedir. Si estoy soy propietario y el dinero me está rindiendo menos que otras inversiones a las que podría acceder, retiraría mi inversión. Ahora, si en mi familia tengo ciertos conflictos,
los resuelvo, pero mi familia sigue siendo mi familia, con lo cual todo lo que suceda ahí va a tener un impacto en nuestro estado de ánimo que necesita ser gestionado y resuelto, pero que no tiene nada que ver ni con las inversiones de capital, ni tiene nada que ver con la creación de valor. Tiene que ver con la búsqueda de la armonía familiar. Estos tres subsistemas, ahí ven que hay cuatro interacciones, eh, donde tenemos familia propietaria que no está en la organización, familia que no es propietaria y está en la organización, o sea, son todas las probabilidades de suceso, eh, accionistas que tienen participación en la empresa y no son familia y están en la gestión, y después tenemos el más complejo que tiene que ver con el, el, la familia que es propietaria y está en la organización y tiene un rol de gestión. Entonces, lo primero que hay que saber de esto es que la atención en una empresa de familia tiene que ver con la naturaleza de las relaciones y de estos tres subsistemas. Entonces, si lo entendemos como natural, ahí empieza a tener más sentido crear los contextos, y a eso lo vamos a poner un nombre más técnico que es órganos de gobierno, que me permitan hacer esta gestión. Entonces, a nivel de familia, el órgano de gobierno es el Consejo de Familia, que es el que regula la relación de la familia con la empresa. Después tenemos a nivel de propiedad el comité de accionistas, que son los que buscan maximizar el dinero invertido y le van a dar a la organización para sus objetivos. Y tenemos en la empresa el organigrama, que puede ser familiares o pueden ser contratados externos, pero que los propietarios, o sea, el consejo de accionistas es el que le va a dar al gerente general, gerente o encargado, porque, digamos, nombro gerente general no para darle un volumen gigante, porque a veces estamos hablando de una empresa de 10 personas, donde la intersección donde está el número 7 está presente, o sea, es accionista, es familiar y está en la gestión, y suma a un hijo que todavía no está en la propiedad, pero va a ser propietario, que es familiar y está en la organización. Entonces, como la relación familia-empresa la regula el Consejo de Familia, el gerente general es el que regula las relaciones de lo que tiene que ver con el organigrama y toma decisiones, sin incidencia de la familia y sin incidencia de los propietarios, salvo por los objetivos que le pidan a su gerente general, ¿sí? Y les digo otra cosa más, que a veces es la misma persona, con lo cual poder definir y switchear entre el rol desde el cual estoy hablando es el gran desafío que tiene el empresario de una empresa familiar, pyme, diariamente, ¿sí? Entonces volvemos acá y ahora sí voy a avanzar hasta donde estaba. Perdón que me había olvidado hablar de este punto. Y vamos a ir sí a preguntas hacia ustedes. La idea es un poco reflexionar sobre la propia situación. Algunos de ustedes tienen empresas familiares, otros conviven, son sus clientes las empresas familiares y se pueden encontrar con alguna de estas situaciones que yo describí en la conversación cotidiana. Y acá tiene sentido que les cuente cómo yo llego a este punto desde mi consultora. Inicialmente, cuando fundé Fidia, la pensé como una consultoría de negocios, buscando la asistencia desde la estrategia, desde la mejora de procesos relacionados con aumentar el valor, digamos, de la organización desde el trabajo de la gestión del organigrama, digamos, ¿no? Desde la gestión empresarial, crear valor para los accionistas, aumentar ventas, tener equipos de trabajo más sólidos, con mejores flujos en los procesos, buscar agilidad en los procesos, aceleración en la toma de decisiones, trabajar desde presupuesto, indicadores. Pero, ¿qué me pasó? Y no fue inicialmente, después de relacionarme con 3, 4, 5 clientes en este proceso, empiezo a encontrarme con que algunas de las cosas que yo proponía, que funcionaban, que estaban conformes con las ideas, no progresaban. ¿Y dónde se detenían? Se detenían principalmente se detenían en la falta de visión compartida. Y esa falta de visión compartida era un límite para tomar decisiones respecto de negocios. Y frenaban un proceso. Frenaban un proceso porque, bueno, alguien decidía contratar a un empleado nuevo y su socio familiar decía que no. Pero no decía que no directamente porque, bueno, buscaba no tener el conflicto directo, sino que retrasaba los procesos, los lentificaba, y si de pronto se dejaba de insistir, el proceso quedaba así.
Y pasaba el tiempo y nada pasaba. Eso hacía que, desde mi punto de vista, tenía cierta frustración respecto de haber generado acuerdos, haber tenido aprobaciones de proyectos que después se iban como desinflando. Ahora, cuando entendí esta dinámica, gracias a alguien que considero mi mentor, que es Santiago Antonioli, eh, descubrí que tenía que trabajar un poco más río arriba para resolver lo que a mí más me gusta hacer, que es la parte de negocios. Y acá es donde me metí en este espacio. Entonces, cuando pregunto por la reflexión que tiene cada uno de ustedes respecto de estos temas que venimos conversando, ¿cuáles son aquellas conversaciones críticas que ustedes ven o que tienen o que observan en otros? ¿Sí? Si hay una identificación de temas pendientes que no se hayan abordado y qué tan abierta puede ser las discusiones en las organizaciones. Y ahí los escucho. Gabriel, Sí, sí, mi primera pregunta es, en todo tu contenido, hacer referencia a la sucesión como un proceso entre familia. sí. Yo tengo una situación personal, digamos, con mi socia. Yo tengo 4 hijos, mi socia tiene 3 hijos, y ninguno de los 7 quiere saber nada con seguir con la empresa. Ajá. Eh, con lo cual, eh, sí, mi pregunta es, ¿estos procesos son válidos cuando uno quiere seguir la empresa con otra gente que no sea en la familia? Bien. Absolutamente sí. Y ahora te explico por qué. Una de las cosas que suceden en este 70% de empresas que terminan fracasando tiene que ver con que cuando no encuentro la sucesión, el dueño se enfrenta a una situación donde cierra, vende, ¿sí? O algo pasa que no tiene que ver con la continuidad organizacional. Entonces, cuando yo hablo de órganos de gobierno y me refiero a lo que sería un comité de accionistas, si te puedo usar de ejemplo, René, ¿me autorizás? Sí. Vos tenés 4 hijos, ¿sí? Y como todo ser humano de los que estamos acá, en algún momento vamos a dejar de existir, de estar en este plano. Cuando vos dejes de Correcto. estar en este plano, Para tus eso me hijos... gusta el ejemplo, ¿eh? ¿Eh? Para ¿No esa te parte gusta? me gusta hacer ejemplo. Sí, 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 Che, seguí. qué pasa con esa situación? Un poco Vamos a fuerte el pensar ejemplo, que... ¿Perdón? un poco fuerte el ejemplo. ¿Qué? Tratalo más lindo, René, que es bueno. Bueno, justamente una de las cosas que pasan en este proceso tiene que ver con que no son temas fáciles, por eso cuestan abordarlos. Entonces, vamos a suponer que, y con eso toco madera, pero vos mañana no estás más, ¿sí? Los propietarios de tu organización son tus hijos, que no tienen, y ahí yo hablo con desconocimiento, pero asumo que no tienen el conocimiento que tenés vos de la organización, pero van a ser los dueños. ¿Sí? Mm. Entonces, uno de los puntos necesarios de conversar es no que ellos quieran estar en la gestión, sino que comprendan que el rol que les va a tocar es un rol de accionistas. Entonces, una de las cosas necesarias para darle continuidad a la organización es crear accionistas responsables. ¿Por qué? Porque tu familia, René, no es una familia normal. Y no es porque mi familia sea normal, sino que tu familia es una familia empresaria por su propia naturaleza. Tu familia es empresaria, tiene la propiedad de una empresa. Entonces, lo que se pretende o lo que se busca distinguir en el proceso es que no necesariamente las personas de la familia tengan que tomar un rol en la gestión, sino construir una organización que pueda ser gestionada desde un comité de accionistas. Eso significa montones de cosas. Por ejemplo, si no va a haber un gerente general familiar, va a haber que poner un gerente general no familiar. Entonces, lo que se define en estos procesos es cómo se va a contratar, a quién le va a rendir cuentas, cómo lo voy a controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy en familia? Asumo ciertas cosas en base a confianza. Entonces no voy a pensar en tener una auditoría de procesos en mi empresa, dado que soy yo con mis hijos trabajando o mis sobrinos. Ahora, si es un tercero, tengo que pensar en quizás tener una auditoría. ¿Para qué? Para tener un cruce respecto de la información que me va a brindar el gerente general sobre la gestión. Entonces voy a tener un contador, voy a tener una auditoría externa que me va a asegurar la calidad de la información
de gestión que me está llegando a mí para entender los resultados. Entonces yo, como propietario, sin entender del negocio, lo que voy a entender es que tengo un capital invertido en una organización y le voy a pedir al gerente general que me agregue valor a ese capital. ¿Y qué es agregar valor? Agregar valor es que si yo tengo el 50% de una empresa que vale 1 millón, quiero tener el 50% de una empresa que valga 2 millones. ¿Y cómo construyo esos 2 millones? Es el trabajo del gerente general. ¿Cómo hace eso? Bueno, aumentando su eficiencia, su facturación, la rentabilidad, tomando nuevos negocios, nuevos mercados, dependiendo de lo que se pretenda hacer y del tipo de negocio en el que se está. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que toma un órgano de gobierno de consejo de accionistas? Decide y observa, para hacer un resumen brusco, tres cosas. Mira estado de resultados, mira flujo de caja y mira inversiones. Entonces, con esas tres cosas yo puedo gestionar a un gerente general. No sé qué mirar, tendré que poner un asesor, pero en mi rol de accionista sigue estando. ¿Sí? Que le voy a pedir al accionista que tenga ciertos resultados en términos de flujo de caja, que tenga ciertos resultados en términos de estado de resultados y que si va a hacer una inversión, la aprueba el comité. Y esto es a modo de ejemplo, ¿no? Perdón, Las dijiste variaciones son infinitas. estado de resultados, flujo de caja y Inver- inversiones. Esto es como para darte un ejemplo. Después uno puede profundizar, ir a más, ¿no? Entonces, después, que hay una familia, de pronto decide. Sí, adelante, pregunta. entonces, a ver, como ese hecho que vos decís que nos va a pasar a todos no ha ocurrido, yo debería empezar a trabajar con los 7 hijos, mi socio y yo, como grupo de accionistas. Exacto. ¿Cómo haces eso? Ahí lo pienso como tu familia, que sea un comité, se habla en comité de la asamblea de familia. ¿Quién compone la asamblea de familia? Vos y tus hijos con tu mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los propietarios, ya sea porque hoy tienen la propiedad o porque la van a tener. ¿Y ahí qué se trabaja en la asamblea de familia? Se habla del legado, se habla de la cultura de la empresa, se entiende por qué hiciste lo que hiciste, qué pretendías, ¿para qué? Para que se mame la cultura organizacional. Porque si no, lo que se observa es una persona que se va de la casa a la mañana y vuelve a la noche. A veces protestando, a veces contento. ¿No? Y entonces, y empieza a haber ciertas situaciones de que generan mandatos. Che, vos deberías venir a trabajar conmigo. O ¿por qué no te venís a la empresa? Entonces, me pasa con clientes que observan a los padres y no quieren saber nada de una vida parecida a la de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a alejar de la situación Pero no sin renuncian a los saber, beneficios que le genera. obviamente. Ese es el conflicto con el que vos tenés que vivir. En el caso tuyo y todos aquellos que tienen organizaciones de estas características, bueno, Guido está en su sesión ahí, trabaja con su papá, o sea, sabe de lo que estamos hablando. Entonces, Totalmente maravilloso. entonces, si en el momento que vos estás en la familia, no tenés eco en tus hijos porque se dedican a otras cosas, buenísimo que se dediquen a otras cosas. Ellos tienen que saber que en algún momento van a tener que transformarse en accionistas responsables. ¿Y responsables de qué? Del impacto social que tiene tu empresa, que si tiene 15, 20, 30, 40 empleados, son 15, 20, 30, 40 familias que viven de tu organización. Y que si hay un accionista que no es responsable, está en riesgo el sustento de esas familias. Por eso no es una familia normal la familia empresaria. ¿Sí? Y esa es un poco la responsabilidad que se asume al momento de emprender, ¿no? Una pregunta más. Claro, Tengo 1000, voy a tratar de reprimirme. no hay ningún problema. Eh, ¿Alguno de los hijos puede renunciar a ese derecho? Yo creo que Porque sí. yo creo, estoy imaginando, que algunos Tenemos pueden ser acá a Rodrigo que nos puede dar un poco una idea legal de cómo renunciar a eso. Creo que vos no lo podés desheredar, pero ellos sí podrían renunciar. La solución básica es un pozo y una pala, pero no, a ver, no lo podés desheredar porque entra en la legítima, es un activo, o sea, las cuotapartes de la SRL o las acciones de la SA es un activo como una moto, o sea, van a concurrir en la herencia, depende ahí ya entras en el, si hiciste el protocolo de familia,
para ver quién entra, porque ahí juegan, vos dijiste en tu caso particular que tenés una socia, el porcentaje tuyo, a ver si el derecho de preferencia es más técnico, pero en realidad no entran de paracaidistas a la sociedad, sino tienen que pedir una especie de permiso. Porque tiene la socia dice, mira, yo era socio de René, no de la familia, les prefiero las acciones, recompro las acciones, tenés unos artilugios Ah, legales. perfecto. O sea Claro. que para iniciar esto hay una serie de pasos a seguir que no vamos a desarrollar ahora seguramente, pero que, claro, porque eso es lo que yo visualizo, como que de pronto nos encontramos en un grupo espontáneo que se generó sin la voluntad de nadie. Perfecto. Bueno, pero ahí, Exacto. siguiendo con la línea de Gaby, cuando vos le encontraste el sucesor ajeno a la familia, ese corre con una especie de cargo de CEO, o sea, lo nombran. Después, la sucesión de las acciones, como la familia que te planteó Gaby, la familia empresaria, sigue y come del sucesor ajeno a la familia, que es un cargo rentado. Exacto. Ok, Ahora vamos a ver la pregunta de Gonza y te completo la pregunta tuya. Sí, gracias. Gonza. Gaby, te hago una consulta. Escuchando esto, todo lo que comentaste y demás, yo estoy en un paso anterior, digamos, no sé si es un paso anterior, es una situación en la cual traté con mi empresa, que la fundé yo hace 15 años, en algún momento dije, tenía un socio, mi socio se fue por problemas laborales, no por problemas entre nosotros, sino por un tema personal de él, se tuvo que ir. Con lo cual, la empresa me quedó a mí, mi hermano labura conmigo casi desde que se inició la empresa. En algún momento pensé en hacerlo parte de la sociedad, después decidí que no, por una cuestión personal, dije no voy a meter en la sociedad familia y demás. Y hace un tiempo con el otro proyecto que vos conocés, que estoy empezando y demás, que está creciendo mucho, dije, che, quiero ver si le dejo la empresa a mi hermano. Evalué esa alternativa y no se dio. O sea, no se dio esa situación, no vi que la pudiera cuidar y demás. Eh, ¿Tuviste algún proceso de ese estilo que vieras que no se podía? A ver, lo que estoy evaluando es que no voy a tener una sucesión porque ninguno de mis hijos les interesa Claro. el seguir con la compañía y tampoco entiendo que se la quiero dar a mi hermano, sino que voy a ver cómo sigo con la compañía y él sigue siendo empleado de esa compañía, pero yo no dirigiéndola. Digamos, hasta incluso estoy pensando si contrato a alguien que sea el gerente general de la consultora y que él siga, pero es como un poco chocante esa definición, de decir, che, mira, todo bien, pero laburás acá desde que empezaste, pero no te veo pasta de campeón. Bueno, a ver, está bien, no hace falta plantearlo desde ese lugar, por eso el contexto de conversación tiene que ser el adecuado, porque las conversaciones que se abordan son difíciles. Son difíciles Ujú. para decirle que no a un familiar, como son difíciles para decirle, para aceptar de un hijo que diga a mí no me interesa entrar en la empresa tuya. Ujú. Entonces, y eso tiene que ver con las libertades de opciones que uno tiene. Entonces, sí estoy trabajando en una empresa donde está entrando la tercera generación que no quiere estar en la empresa. Ok. Entonces, en la tercera generación me llaman a mí para ordenar la empresa primero para salvarle la vida al padre porque se está dejando toda su energía ahí con niveles de estrés elevadísimos. Entonces estamos preparando la organización para un gerenciamiento externo. Hicimos un proceso de validación primero para ver si el negocio es sostenible con una estructura externa y cuál sería Ajá. el rendimiento. Y como esa factibilidad dio positiva, estamos abordando el proceso de profesionalización. ¿Qué es esto? Esto es proceso de profesionalización. Lo que pasa es que lo estoy abordando desde el punto de vista de lo que es la gestión emocional para poder abordar las conversaciones, porque son las que limitan el proceso. Después la estructura, y ahí René, te termino de completar lo que bien dijo Rodrigo, el protocolo es un proceso que se da una vez que estas conversaciones están resueltas. Porque si yo parto del protocolo y quiero meter ahí adentro cosas no resueltas, voy a tener un nivel de conflictividad gigante. Entonces, ¿por qué? Porque en el protocolo yo voy a definir cómo van a funcionar los órganos de gobierno, si entran o no entran familiares, si entran familiares a la empresa, cómo entran, si voy a vender acciones, quién las puede comprar y quién no, y cuál es el valor de la empresa.
¿quién va a poner el valor a la empresa? ¿Sí? Entonces, cosas como esa, si yo no tengo una conversación previa, si mi familia no sabe claramente lo que yo hago y pretendo, si no se sienten involucrados en los procesos, van a tensionar en contra. O te va a quedar algo cerrado, te va a quedar cerrado a los socios originales y los herederos van a recibir algo que no saben cómo van a gestionar. Entonces, el proceso de mayor sustentabilidad desde mi punto de vista, es primero obtener los acuerdos familiares para después redactar un protocolo con el cual puedan convivir. Porque eso es lo que le va a dar a la familia empresaria un horizonte claro. Si no, ¿qué pasa? Imagínense esta situación que la tuve. Dos hermanos, dos roles diferentes, ganando lo mismo, uno gerente general, otro gerente comercial. El gerente general detonado, el gerente comercial sintiéndose como detonado, pero ganaban lo mismo. Cuando empezamos a hablar de la distribución del dinero, ¿cuál es la confusión ahí? Confundo accionista con gestión. Entonces, ¿son socios en igualdad de partes? Sí. ¿El resultado y la distribución de dividendos es 50 y 50? Sí. Pero el sueldo que me llevo todos los meses no puede ser el mismo si tengo roles diferentes. ¿Por qué? Porque eso genera una tensión, que hasta ahora no había pasado. Estuvieron años así, pero de pronto empezó. ¿Por qué empezó? Y porque uno se sintió sobrecargado. Empezó a ver que las cosas no estaban iguales en términos de las responsabilidades y el desgaste empresarial. Entonces, ¿qué establecimos? Tuvimos que entender primero que eso era necesario abordar. Segundo, entender cuál iba a ser el parámetro sobre el cual nos íbamos a comparar. Una vez que lo encontramos, dijimos, bueno, los sueldos competitivos para este mercado los regula, o nos vamos a basar en, no sé, Randstad, en Michael Page, para ver cierto rubro, cierta comparación con ciertos puestos que sean asimilables a la empresa en la que está. Entonces, se estableció que el sueldo comercial competitivo es 10, el sueldo gerente general era 15, supónganse. ¿Y por qué es necesario hacer eso? Porque si yo mañana entiendo que no soy la persona competitiva en lo comercial o no soy el mejor gerente general que puede tener la empresa, tengo que salir a contratar a alguno. Y yo me tengo que salir. ¿Y a dónde voy? ¿Pierdo la propiedad? No, sigo cobrando dividendos. Lo que no voy a tener es el sueldo operativo de mi rol. Entonces, Claro, parte del ¿me protocolo entiende? debería decir qué parte de las utilidades se distribuye, ¿no? Y sí se distribuyen. Sí Hay se empresas distribuye. que tienen definido que no distribuyen dividendos y reinvierten todo por la naturaleza de su negocio. ¿Sí? Nosotros somos uno. Entonces, eso es lo que hay que observar. Porque después, si no, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, supónganse que René, yo soy tu hijo. Yo estoy trabajando con vos. Y tengo un Bien, hermano, que es Guido. Entonces vos decís, no quiero quilombo, 1.000 pesos cada uno de sueldo. Entonces, Guido es el gerente de ventas y yo soy administrativo contable. Entonces, la mujer de Guido ve que yo me cambié el auto o que tengo el mismo auto que él. ¿Cómo puede ser tener el mismo auto si hacen cosas diferentes? Él se rasca y vos te matás laburando. Vos te vas de viaje porque tenés que visitar clientes y él todos los días va a comer a la casa. Y están igual que. Pues no pueden estar iguales, no es justo. Entonces, y tiene sentido porque no tiene idea de lo que sucede en la organización, porque no hay una asamblea de familia que cuente cómo son las cosas y ponga a la familia en conocimiento del proceso organizacional. Entonces la gente opina de afuera y esas son todas las cosas que afectan a la organización familiar. Y hay que atenderlas. Entonces, le cuento a la familia por qué hacemos lo que hacemos, le cuento a la familia por qué. Si voy a tomar o no tomar un familiar. Si en este mismo ejemplo de hermanos no trabajamos, yo no, tengo mi mujer, se queda sin trabajo. Y te digo, viejo, mi mujer se quedó sin laburo y nos falta un administrativo. La traigo a laburar. Y vos me decís que sí. Guido me dice, che, pará, y yo tengo un amigo que podría haber venido. O me dice que la mujer, o me dice que. Y ahí no está claro cómo ingresan, quién ingresa. Entonces, otra situación de conflicto. O si le decimos que no y no sabe, ¿por qué no puede entrar a trabajar con vos? claro, ¿No? Entonces, todas esas cosas son las que se resuelven en el protocolo. Pero para que esas conversaciones puedan estar, primero hay que resolver lo conversacional. claro. Yo veo, Gabriel, nosotros como tenemos 35 años de empresa, en general no hemos distribuido dividendos, alguna vez esporádicamente. ¿Por qué?
el tema de la tecnología requiere siempre inversión. Bueno, Claro. nosotros cobramos un sueldo y con eso, y el resto lo reinvertimos. Ahora, si Perfecto. yo armar esto que vos decís, tengo que tener algún incentivo para que los accionistas sean responsables por algo de plata que reciban. Si no responsables por amor al arte, no creo que sean, No, ¿no? y hay mucho más que ordenar. Por ejemplo, si tu organización, vamos a suponer que no resistiera pagarte un sueldo a vos cuando te vayas, ¿sí? Lo que se hace, que tiene sentido hacer para cierto tamaño de empresas, es cómo aseguro la continuidad de los ingresos del fundador cuando no esté en la gestión. Porque probablemente los dividendos no alcancen para vivir o los cobres en algún momento del año que no, que tenés que vos regular tu ingreso. Entonces se pueden hacer desde seguros de retiro, planes de jubilación, fondos para cubrir el ingreso de los fundadores cuando se retiren. Y todo eso se estructura en donde, como un gasto adicional en el estado de resultados, porque eso es que sale de la empresa. Entonces, por eso es importante la planificación. Yo voy armando la empresa asegurándome que el fundador mantenga su condición de vida lo más parecida posible estando en la gestión, que disfrute de su retiro, que se defina la edad de retiro, que se defina la edad en que puede estar en la gestión, en la edad hasta la que puede estar en el comité de accionistas y en la edad que no podría estar en ningún lado, porque Mierda. también le da salud a la empresa. ¿No? Y hay un sentido de eso. O sea, por supuesto que tiene que ver con las personalidades, pero en términos, digamos, de humanidad, cuando somos mayores en edad, nuestra visión es de más corto plazo. Entonces, minimizamos los riesgos, no estamos jugándonos la vida en cada cosa, vamos más tranquilos, no esperá, porque no sé si quiero que pase tal o cual cosa, no pongamos la guita acá ahora, y los que vienen atrás tuyo dicen, quieren acelerar, quieren espacio, ¿no? Bueno, hay un punto en el que nosotros somos como frenos para la organización y tenemos que corrernos. Primero de la gestión, y después, si en un rol ¿cómo se llama?, de accionistas no puedo agregar valor, también me corro, porque ahí también tengo honorarios por estar en el comité de accionistas. Entonces, eso es lo que hay que buscar en términos de eficiencia, ¿sí? Bien, Perfecto. como venimos con la hora, estamos ahí ya cerrando. Si tienen alguna pregunta más, ténganla ahí a mano. Quiero ir avanzando sobre pensar, bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando hoy, ¿no? ¿Cuál es la evaluación personal que tengo respecto del momento en el que estamos, donde está la organización o un cliente que tenga para identificarlo? ¿En qué etapa y qué pasos debería empezar a evaluar? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo desde la consultora? Bueno, primero es establecer un diagnóstico. El diagnóstico nunca, o sea, por lo menos desde mi concepción, nunca lo pienso con valor porque eh, es una barrera para que la empresa empiece a reflexionar sobre esto. Entonces, lo primero es tener la conversación donde se puede ver si en qué conversión está el dueño, cuáles son los principales dolores que tiene, por dónde está pasando su situación, qué pretende hacer de su compañía. Primer paso es entender el punto de partida en el que está el fundador. Lo segundo es aportar, es principalmente un enfoque humano estratégico. ¿Por qué? Porque son las personas las que van a hacer la diferencia en el proceso de organización y de sucesión. Entonces, y cuando no tenemos un enfoque humano y estamos dejando de lado principalmente las emociones, es donde empieza a generarse en los primeros escollos para resolver los problemas que hay que abordar. Entonces, priorizamos las relaciones, o sea, hacemos todo este proceso mirando la armonía familiar y la armonía de los miembros de la organización. ¿Sí? Porque realmente en las organizaciones donde hay conflictos en la toma de decisiones, imagínense que el empleado que tiene que tomar partido en la toma de decisiones en función de lo que decida un padre o un hijo, está muerto o degollado o ahorcado. O sea, si toma partido por el padre va a tener un problema, si toma partido por el hijo va a tener otro problema, con lo cual, ¿qué termina pasando con los empleados? Dan un paso al costado y dicen, yo espero que se decidan ellos, después tomo una decisión. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Lentifico la organización. Me pongo, empiezo a perder eficiencias en términos de atención a mi cliente, en producción, en la venta, en la atención del cliente. ¿Por qué? Porque no hay decisiones claras. Si me la juego para el lado tengo un problema, si me juego para el lado tengo otro. Entonces, ¿qué hago? Espero.
Y el ritmo de la organización lo ponen las personas de la familia y no tengo una distribución más democrática del proceso de toma de decisiones que hacen a las empresas más eficientes. Pierdo agilidad y si pierdo agilidad, aumento los costos. Entonces pierdo competitividad y eso termina siendo un deterioro de la organización. Entonces, el tener el enfoque, entender la dinámica del comportamiento humano familiar y el impacto sobre el comportamiento humano y la búsqueda de éxito de los empleados que voy a contratar, está en juego cuando yo no entiendo estas cosas. ¿Sí? Con esto cierro y bueno, quedo absolutamente agradecido de la presencia de ustedes y dejo de compartir para ya verlos más ampliamente y bueno, si hay alguna pregunta más, escucharlos para hacer el cierre. Yo creo que No, yo, me yo no abro pregunto, una. pero te puedo aportar que brindándole servicios a muchas pymes, a veces me toca la pyme familiar y te das cuenta cuando está esa, ¿verdad que hay que preguntarle al viejo? O el viejo no quiere hacer esto, pero te das cuenta que hay que hacerlo. Eh, es muy, muy complicado cuando ves a ver, no es, parece pecar de arrogante, pero ves que van a chocar. O sea, flaco, hagan algo porque van a chocar. Claro. Y bueno, la Ujú. conversación difícil que no aparece termina apareciendo cuando hay un quiebre. O sea, el quiebre en, El choque. en- en el coaching es cuando hay o sea, algo que interrumpe el flujo de las cosas, que puede ser una discusión muy fuerte, un tema de salud, perdemos el cliente más importante, se nos va la mano derecha. Esos son los quiebres organizacionales que aparecen cuando suceden estas cosas. Y aparte es algo como que aparece es como el elefante que está en la sala y nadie se hace cargo que está, ¿no? Está ahí, todos lo ven y nadie se ocupa, ¿no? Y ese es como la imagen que más se me viene a la cabeza cuando escucho este tipo de cosas. Bueno, Bueno, si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrado el webinar. Nuevamente, gracias por participar. Y bueno, acá estoy para asistirlos en lo que necesiten en estos aspectos, ¿no? Yo, Gabriel, te voy a pedir que sigamos conversando, porque me parece que yo había empezado un proceso de esto con Santiago, ¿cómo se llama? Santiago, que nombraste vos, Antonioli, Antonioli. ¿y qué pasó? Y, y no, después lo dejamos por ahí, porque después te cuento. No, no, me pareció bárbaro. Empezamos el tema de armar el protocolo, pero quedó como vos decías, sin los acuerdos y sin haber juntado a la gente. Bueno, Eh, hablemos, y me parece que sí, esto es un tema que a mí me urge. eh, Buenísimo. Necesito avanzar sobre esto. Yo Gracias, les voy ¿eh? a compartir después a sus correos un cuestionario de autodiagnóstico para seguir reflexionando sobre esto y ver para aquellos que tienen la situación específica propia de su empresa familiar y para aquellos que conozcan y digan, che, mira, llenate este cuestionario y fíjate cómo estás, que por ahí te ayuda a entender algunas cosas o iluminar algunos puntos ciegos que están teniendo y no están pudiendo justamente trabajar. Así que eso les va a llegar como una herramienta para seguir trabajando este tema. Excelente. Eh, a buenísimo. mí, Gabriel, Sí. no me terminó siendo relevante para mí, pero escuché un ejemplo que vos dijiste, que es literal lo que me contó un amigo hace 2 días que le pasó a él. Así Ajá. que paso ahí el contacto porque seguro que le va a servir. Excelente. Sí, sí, bueno, como les digo, hay aproximadamente unas 50.000 pymes en Argentina, ¿sí? Y la gran mayoría atraviesa o atravesó este tipo de procesos. Y a mí me gusta pensar que desde lo que hago puedo contribuir a que una empresa o dos o tres o cuatro o 10 que yo pueda gestionar no caigan en el 70%, queden en el 30% y que ese 30 se haga un poquito más, ¿no? Eso es un poco como lo que a mí me da como cierta satisfacción de el trabajo que hago y es lo que me moviliza diariamente, ¿no? Ok, Así que bueno, muchas gracias, René. Cuando quieras, después conversamos y vemos cómo nos encontramos. dale.
Gaby, muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias, Gabriel, muy Gracias. interesante.